El podcast de Susu presenta León Tolstoy, el influencer. Una de estas tardes estoy caminando a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Madrid, ¿saben? Esa que hacen en el Paseo de Recoletos, y de repente siento que un libro me está mirando. Una de esas miradas intensas que sientes de pronto sobre ti, y era nada más y nada menos que el señor Tolstoy. Así que me acerco y abro el libro en una página al azar, y lo que veo es una reflexión en la que Tolstoy se pregunta lo siguiente. ¿Por qué si a uno le interesa comer saludable para no enfermarse y que no le duela la tripa, no se preocupa uno de la misma manera por lo que consume espiritualmente, por lo que lee, por lo que deja entrar a la mente y que le puede afectar con igual gravedad? Yo me dije, qué buena reflexión, porque este hombre vivió hace casi 2 siglos y es como si me estuviera hablando a mí ahora mismo aquí en medio de la calle sobre lo tóxico de las redes sociales. Como si sospechara en lo que yo ando y me aconsejara tener cuidado con la información, con las noticias que consumo. Y sé que estoy tal vez yendo un poco lejos, pero lo cierto es que esa reflexión, esa simple frase de Tolstoy me llevó a comprar su diario, este primer volumen que va desde 1847 hasta 1894, o sea, desde que Tolstoy tenía 19 años hasta los 66 años. La edición está muy bien, tiene buen papel y tamaño de letra. En el prólogo, que no es muy largo por suerte, no me gustan los prólogos tan largos que compitan con la propia historia, la traductora Selma Ansira nos explica que en esta edición se conserva no solo lo relacionado con Tolstoy el escritor, sino también lo que en otras ediciones se ha censurado, como por ejemplo lo referente a la vida sexual de Tolstoy. Mi ejemplar está todo marcado con plumón naranja por el propietario anterior y se lo comenté al vendedor, pero igual no me quiso hacer rebaja. Me imagino que sabe que en Amazon esta misma edición del acantilado está 3 o 4 veces más cara. Yo utilicé mientras leía 2 marcadores diferentes, uno para la página actual y otro para las notas correspondientes a cada año que están en la parte de atrás del libro, pues tenía que estar a menudo yendo a consultar quién era quién, ya que todos estos rusos se llaman igual, los padres, los hijos, los amigos, los nombres se repiten mucho en cada generación. Entonces estas notas al final de la obra son importantes porque hay mucha información complementaria. Aunque Tolstoy comenzó su diario cuando aún no tenía ni 20 años, ya se dejaban ver sus grandes aspiraciones. Se había propuesto estudiar un montón de materias: ciencias jurídicas, medicina, francés, ruso, inglés, economía rural, porque sabrán que él era dueño de una finca, geografía, música, y luego pretendía hacer un resumen de todo lo estudiado. Yo no sé si sus días habrían tenido más de 24 horas. Leo consideraba que este diario era la herramienta que le permitiría conocerse, estudiarse a sí mismo y establecer reglas para alcanzar los objetivos que se había propuesto. Él las llamaba reglas de educación moral y reglas de educación física. Con estas reglas buscaba fortalecer la voluntad, porque la voluntad era de lo más importante para él, e incluso llegó a plantearse la extraña idea de dormir lo menos posible, ya que el tiempo en el que se está durmiendo es tiempo en el que la voluntad está ausente. Ahora, todas estas reflexiones y reglas no le servían de mucho cuando miren lo que en la práctica hacía este hombre. Él decía, tengo que levantarme muy temprano, planear el orden del día, ser fiel a mi palabra, no abandonar un proyecto sin haberlo terminado, hacer gimnasia, que es muy importante, decir siempre la verdad, alejarme de las mujeres, etc. ¿Y luego qué hacía? Pues se levantaba tarde y no hacía ni hostia. Fumaba, se emborrachaba, tenía un peligroso vicio que era el juego, y en una noche podía gastarse cientos de rublos, luego se sentía muy mal y quería recuperar lo gastado, para ello pedía prestado y de nuevo se iba a jugar y lo perdía todo otra vez. Así perdió una buena parte de sus bienes. Hasta la casa principal de su hacienda se la tuvo que vender a un vecino por 5,000 rublos para poder pagar deudas de juego. Vinieron y ¡pum!, desencajaron la casa y se la llevaron al otro terreno. No sabía yo que eso era posible, pero al parecer así fue. En resumen, Leo se la pasaba atormentado y contradiciéndose todo el tiempo, pero al menos reconocía sus debilidades, que según él eran 3 las principales: el juego, la lujuria y la vanidad. En cuanto a las famosas reglas, después de haber dedicado tanto tiempo a redactarlas, llegó a decir: es más fácil leer 100 tratados de filosofía que cumplir una sola de las reglas. Bueno, eso todos lo sabíamos, Leo.
Sin embargo, hay algo que para mí es notable, algo que Tolstói sí cumplía a rajatabla, y es que era un ávido lector. Él podía ser incoherente, contradecirse, hasta traicionarse a sí mismo en ocasiones, pero los hábitos en los que sí era constante y que a la larga hicieron la diferencia eran la escritura y sobre todo la lectura. Pushkin, Dickens, Cervantes, Homero, Lao Tse, ensayo, novela, poesía, teatro. Tolstói leía todo el tiempo, casi todos los días, y está claro que solo así pudo ser el gran y prolífico escritor que fue. Estuvo hasta el final de su vida leyendo, escribiendo y debatiendo con sus amigos y discípulos, y gracias a esto se le ocurrían ideas sin cesar para novelas y para artículos. Leo también era medio depresivo, cosa bastante común entre los artistas, ¿verdad? Se entristecía y no sabía definir por qué. Con 24 años ya se atormentaba porque decía haber desperdiciado los mejores años de su vida. Y es que yo creo que en el fondo él sabía bien que tenía algo grande para dar. Hay en mí algo que me obliga a creer que no nací para ser igual al resto de la gente. Soy viejo. El tiempo del desarrollo ya pasó o está pasando. Sin embargo, a mí me sigue atormentando la sed, no de gloria, no quiero la gloria, la desprecio, sino de ejercer una gran influencia para la felicidad y el bienestar de los hombres. Y a esto, a intentar influir en la felicidad y el bienestar de los hombres, dedicó su vida. Se oponía a la esclavitud, instó a sus siervos varias veces a que se emanciparan, aunque estos incrédulos ni caso le hacían. Fundó una escuela para los niños de los campesinos de su finca, ayudó a los presos políticos. Al poder no le gustaban sus ideas, así que censuraba constantemente su obra. Para que pudieran ser publicados, algunos manuscritos tuvieron que salir del país. La gente iba a ver a Tolstói hasta su finca, Yasnaya Poliana, desde el otro extremo del mundo, a entrevistarlo, los medios de prensa, los artistas a retratarlo. Las campesinas iban a pedirle consejos sobre sus vidas y sus matrimonios. Hasta se dice que Tolstói influyó notablemente en Gandhi y en Martin Luther King con lo que él llamaba la resistencia no violenta. Fue lo que diríamos un gurú, un influencer de su época. Y entre libro y artículo, entre charla y lectura, el hombre seguía rediseñándose, intentando ser mejor y mejorar a los demás. Lo más importante es encontrar la cuerda con la que se pueda hacer sonar a un hombre y ofrecerle también la cuerda propia. Todo lo que es malo está en nosotros, es decir, ahí donde lo podemos arrancar. De buenas a primeras, como a mitad de su vida, Tolstói se volvió vegetariano y comenzó a predicar este hábito. Pero bueno, Leo, si toda tu vida te la has pasado cazando perdices y liebres, hasta osos, y te encantaba. Hasta una osa le mordió la cara a Tolstói una vez cuando andaba de caza. Al final incluso renunció a tomar café y quería convencer de lo mismo a su hijo, lo que provocó por supuesto disputa y resistencia. Un vecino que estaba de visita le dijo al muchacho: «Tu papá solo quiere tu bien». Y el hijo entonces explotó: «Ninguna persona lograría hacer todo lo que papá dice que hay que hacer». De buenas a primeras también, Leo se puso a predicar lo que él llamaba el amor casto, la abstinencia. Pero habráse visto con qué cara, con qué moral, Leo, si siempre tenías a la Sofía, tu mujer, embarazada. 13 hijos tuvieron, 13. La pobre Sofía debe haber tenido aquello como un pomo de boca ancha. Tolstói hablaba mal de las mujeres, por cierto. Decía que de ellas le venían a los hombres la mayoría de los vicios y que eran las culpables de que los hombres no fueran más valientes, firmes, sensatos y justos. Y luego les estaba dando consejos matrimoniales. No entiendo nada. De pronto me quedó claro cómo y por qué las mujeres son fuertes. Por su frialdad y por una capacidad de mentira, de astucia, de adulación de las que, debido a la debilidad de su pensamiento, no son responsables. Curioso entonces resulta que los más importantes libros de este hombre hayan nacido a partir del año en que se casó con su mujer. Ah, Sofía, cómo me gustaría leer tu diario. Sofía, como Tolstói, llevaba también un diario, y los dos espiaban el diario del otro. Luego terminaban enojados por lo que el otro había escrito. Nada, que les encantaba el drama a esta gente.
Lo peor vino cuando Tolstói, sintiéndose avergonzado de ser tan rico mientras tantos campesinos se morían de hambre, quiso donar toda su riqueza a los pobres y su familia se opuso. Esto creó cada vez más fricciones entre todos ellos que lo entristecían mucho. Sentía que su familia no lo comprendía, que lo veían como un viejo gruñón. Una vez quiso hacerle entender a su hijo chiquito que no estaba bien tener sirvientes, que debía aprender a hacerse sus cosas él solo, y el niño le contestó: «Está bien, yo podría sacrificarme y estar una semana sin criados, pero vivir toda la vida así, no se puede». A ver, yo, esto de donar absolutamente todos tus bienes a los pobres, considero que es algo insensato. Me parece que no sirve de mucho darle dinero a 2 o 3 familias pobres cuando lo que está podrido es la raíz del sistema, cuando lo que hay que cambiar es la política. Y si tú quieres influir en la política, te hace falta dinero, desgraciadamente. Por ejemplo, cuando vino la gran hambruna de 1891 y Tolstói quiso, junto con un amigo, abrir una serie de comedores públicos para ayudar a paliar el hambre de los campesinos, le hizo falta dinero. ¿Y a quién tuvo que ir a pedírselo? A su mujer, porque él la había encargado de la administración en aquel momento en el que ella se había opuesto a que él lo regalara todo. Ahora hablaré de algunos aspectos que me parecieron interesantes mientras me adentraba en la lectura de los diarios. El francés. Entre los nobles rusos de la época era regla y costumbre hablar francés, y Tolstói era de origen noble, era hijo de un conde y de una princesa. En su diario se aprecia que escribía y leía a menudo en francés. Pero Leo tenía sus reservas respecto al uso de esta lengua. Cada día me resulta más difícil expresarme y escribir en francés. Qué estúpida costumbre la de escribir y hablar en una lengua que uno maneja mal. Y cuántos quebraderos de cabeza, tiempo perdido, falta de claridad en las ideas e imperfección en la lengua materna a causa de esta costumbre. Y sin embargo es obligatorio. Consideraciones sexuales. Leo comienza su diario diciendo que había pescado una gonorrea. Y más adelante hace alusión a otras enfermedades venéreas. Todavía tengo la erupción y estoy seguro de que se trata de una enfermedad venérea, el mercurio o el oro, a pesar de que el doctor dice que es urticaria. Siempre es interesante ver cómo se trataban estas cuestiones en otras épocas. ¿Alguien sabría decirme a qué enfermedades se estaba refiriendo con esto del mercurio y el oro? Me da curiosidad. Las supersticiones. Al parecer, Tolstói era supersticioso. Rompí un espejo. Solo me faltaba ese presagio. Tuve la debilidad de consultar mi futuro en un diccionario. El desconcierto ante el amor. Cuando se enamoró de Sofía Behrs, la que sería su futura esposa, sentía tal desasosiego que dijo que preferiría darse un tiro a seguir así. ¡Ay, qué trágico, Leo! Con razón, las novelas rusas clásicas son tan trágicas. El temperamento. Tolstói tenía sus pulgas, Cuando se enojaba podía ser muy drástico. Tras una discusión era capaz de dejarse de hablar con un amigo durante décadas. En una ocasión hasta retó a duelo a un colaborador de la revista El Contemporáneo por haber hablado mal de su literatura. Consideraciones religiosas. Tolstói se hacía constantemente cuestionamientos sobre religión, aunque era un hombre que creía en Dios. En esto se pasa como la mitad del libro y a veces se vuelve un poco tedioso y te lo quieres saltar. En resumen, él creía en Dios, pero la religión como tal le parecía un engaño. Aunque yo no soy religiosa, algunas de las ideas de este hombre me hicieron reflexionar sobre los diferentes modos de ver la vida. Yo suelo ser bastante pesimista y creo que mi amigo Tolstói me habría dicho algo así. Aunque seas pesimista y no creas ya en el mejoramiento humano, si decides vivir haciendo el bien a los demás, ya estarás formando parte del mejoramiento humano y este es un sentimiento reconfortante. Y ya me despido. Espero que hayan pasado un momento agradable y que regresen sin falta al próximo podcast de Susu. Suscríbete gratis a mi canal.